Dios les bendiga, hermanos. Cada día nosotros admiramos la obra de nuestro Dios. Admiramos la grandeza de Dios. Yo venía comentando con los hermanos que recordar las promesas del Señor de hace muchos años y ver hoy cumplida esas promesas en su mayoría es algo de admirar y de sentirse uno orgulloso del Señor. Amén. Orgulloso de tener uno un Dios de poder, un Dios vivo, un Dios real. Eso nos hace muy orgullosos. Y yo recordaba muchas promesas que hoy se están cumpliendo y admiro, vuelvo y repito, admiro saber que tenemos un Dios poderoso, vivo, que existe y que se manifiesta con nosotros. Que lamentablemente nosotros no le damos al Señor la talla que Él se merece, que nosotros no le pagamos al Señor como Él lo merece, pero esperamos y confiamos en la misericordia de Dios. Esperando que Dios tenga misericordia, nos enseñe, nos ayude, nos muestre cada día el camino que cada uno de nosotros estamos llevando, porque nosotros llevamos diferentes caminos, pero para la vida eterna es uno solo. Pero en nuestra vida, por causa de las debilidades, por causa del pecado, cada persona lleva un camino. Alguno lleva el camino de la ira, del mal genio, y ahí está caminando hacia la vida eterna, en medio de su temperamento, en medio de su irritabilidad, de su enojo, que se molesta, que es fuerte, que grita, que es malediciente, que maldice o que no tolera, que no tiene paciencia. Ese es el camino de esta persona. Otro seguramente su camino que lleva es que le gusta todavía decir mentiras y engañar a la gente, o de pronto le gusta todavía la ambición del dinero, las ambiciones de las cosas de la vida, y ese es el camino que lleva. Y va caminando hacia la vida eterna con sus defectos, con sus debilidades, con sus pecados todavía allí, esperando que Dios haga el milagro y cambie y quite todas estas manchas del cuerpo espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, por eso digo que cada uno tenemos diferentes caminos y estamos caminando hacia Dios. Pero usted tiene que despojarse en el camino de lo que no le sirve. Despojarse de esa ropa que no sirve, de esa ropa andrajosa, pobre, manchada, sucia, que ustedes ya saben qué es el pecado o nuestra mala manera de vivir. Y usted va caminando y se va despojando de eso, porque usted está entendiendo a Dios, comprendiendo a Dios, usted se está transformando. Y Dios lo está transformando porque usted se ha dispuesto para Dios. Y si usted se considera que está atado, que espíritus malos lo atan, lo envuelven, no lo dejan pensar, no lo dejan razonar, no, entonces usted también está caminando hacia la vida eterna pidiéndole al Señor, libértame, ayúdame porque yo no puedo. Entonces sí ven, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos diferentes caminos, cada uno con su carga que lleva, con su esclavitud del diablo, que el diablo puso en nosotros, pero confiamos y esperamos que Dios tenga misericordia y que cuando lleguemos a la meta ya lleguemos perfectos. Amén. Que lleguemos en ese grado de perfección que Dios quiere. Amén. Y eso nos hace sentir orgullosos. Yo hoy decía, me siento orgullosa del Señor de haber conocido lo de Dios, porque mire, Dios hace años habló, me prometió a mí tal cosa, hoy lo está cumpliendo el Señor. Y qué hermoso, qué bonito, Dios nunca se le olvida lo que Él promete. Solamente que nosotros a veces por nuestra necedad, pecado, atadura o rebeldía, por lo que sea, impedimos la bendición de Dios. Impedimos que Dios nos bendiga y nos cumpla lo que nos promete. Está en nosotros el que Dios cumpla sus promesas.
Hay personas que dicen: Dios me ha hecho tantas promesas y hasta el día de hoy no se me ha cumplido ninguna. Porque usted no se ha dispuesto, porque usted no ha estado preparado, porque usted está caminando hacia la eternidad, pero usted no se está despojando en el camino de aquello que no le sirve. Entonces hay que esforzarse. Hay que esforzarse y hay que reconocer, cada uno de nosotros reconocer nuestras debilidades, defectos, errores, para que Dios nos ayude a cambiar. Y hoy vamos a estar aquí leyendo un poquito aquí en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, leamos aquí las maravillas del Señor. En Efesios 4 dice, aquí el hermano Andrés ahora hablaba de la unidad, ¿no? Que somos uno en el Señor, ¿no? Que somos uno en Cristo. A veces uno canta y nosotros no entendemos lo que cantamos. A veces uno dice: bueno, vamos a cantar el coro, somos uno en Cristo. Y muchos no entienden qué significa ser uno en Cristo. Bien, el hermano ahí explicaba que tenemos una doctrina a nivel mundial, que esa doctrina nos la da el Espíritu Santo. Esa doctrina el Señor nos la está enseñando, y por eso todos están predicando lo mismo, en todas las iglesias, en todos los lugares, países, pueblos, continentes, predicando la misma doctrina en el idioma, en diferentes idiomas. Se predica esa doctrina del Señor. Y por eso está esa unidad del Espíritu. Porque es la unidad, porque es Dios uno en cada corazón de nosotros, inyectándonos su doctrina, inyectándonos ese amor hacia Él y ese deseo de agradar al Señor. Así que cuando vengamos aquí, no nos volvamos materialistas. Cuando vengamos aquí, no diga usted: voy a la iglesia para que me profeticen. Necesito que Dios me hable si me voy a casar o no me voy a casar, si me voy a divorciar. Necesito que Dios me diga si me puedo divorciar y casarme con otro o con otra. Necesito que Dios me diga si me voy a sanar, si me voy a morir de la enfermedad que tengo. Yo necesito que el Señor me diga si el negocio lo voy a realizar o no. Cada uno un pensamiento, una petición, ¿no? Y entonces me voy para la iglesia a pedir profecía. Ya olvidémonos de esto. Digamos: voy a la iglesia a glorificar a Dios, a alabar al Señor y a darle gracias a Dios, porque estoy viviendo gracias al Señor. Entonces el que está enfermo de cáncer dice: Señor, el médico me dice que tengo cáncer. Seguramente sí, tengo cáncer. Pero si yo creo que ya tú habrás dispuesto de mi vida, ¿cómo voy a morir? ¿Me voy a morir de cáncer o de otra cosa? No importa de qué me voy a morir, Señor. Yo estoy aquí para alabarte, para darte la gloria, para honrarte, para bendecirte, para ponerte por lo alto, Señor. Aquí estoy, enfermo o sano como sea, con cáncer o sin cáncer, te alabo, Señor. Te doy la honra y la gloria. Pero si usted comienza a llorar y a sufrir, y viene a sufrir y a llorar y a amargarse que porque le dijeron que tiene cáncer, y viene solamente para que Dios le solucione, usted está perdiendo el tiempo. Porque Dios quiere que se le dé a Él el primer lugar. Hay personas que me dicen: ¿qué significa que Dios me dice en profecía que le dé el primer lugar? ¿Qué es eso de darle el primer lugar a Dios? Pues el primer lugar a Dios es eso. El que está enfermo de cáncer no venga aquí a pedir que le impongan manos, a pedir profecía, a pedir a ver qué le dicen en la profecía, sino venga a darle la alabanza a Dios, la honra a Dios, la gloria al Señor. Enfermo o sano como esté, gloria a nuestro Dios. Recordemos lo que el apóstol Pablo decía el apóstol Pablo: ¿y a mí qué me va a dejar, qué me va a apartar del amor de Cristo? Enfermedades, peligros, secuestros, hambres, desnudez. Nada. Con desnudez, gloria a nuestro Dios. Con la abundancia, gloria a Dios. La alabanza es para Dios. Voy para la iglesia a glorificar a Dios, a alabar al Señor, a cantar en el Espíritu, a danzar en el Espíritu.
a hablar lenguas, a cantarle al Señor con mi entendimiento y también en el Espíritu. A eso voy a la iglesia. Y el Señor tendrá misericordia de mí, me sanará, me quitará el cáncer, o seguramente si Él quiere que yo ya muera, que ya llegó mi tiempo de morir, pero moriré alabando a mi Dios y dándole gracias a mi Dios, porque tal vez allá en la eternidad hay más trabajo para hacer y quizá allá Dios me va a poner a trabajar que aquí, quizá le sirvo más allá que aquí. Esa es la forma que nosotros debiéramos de pensar, de esa manera. Y los que se quieren comprometer en casamiento, o los que quieren hacer negocios, no, yo no voy a la iglesia para ver si Dios me dice que sí me voy a casar, que no voy a casar, que cuándo, que ya la edad que tengo. No, voy a glorificar a Dios, voy a alabar al Señor. Dios es poder, y si Dios tiene bendiciones para mí en darme una compañera, un compañero, pues me lo dará el Señor, pero yo voy a glorificar a mi Señor. Voy a honrar a Dios y a alabar al Señor y darle las gracias por todo lo que Él hace. Y los negocios, el trabajo, que no hay dinero para el arriendo, que no hay dinero para la comida, el estudio, los niños, colegio, universidad. Señor, yo voy, yo sé que tú conoces mi necesidad, conoces mi escasez, que soy carente de lo elemental, que necesito esto, aquello. Pero Señor, voy a ir a la iglesia a alabarte, a adorarte, porque tu misericordia es para siempre. Y tú me mirarás y sabrás y sabes de mí lo que necesito, y tú me ayudarás, lo sé. Pero yo voy a adorarte, voy a alabarte, voy a darle libertad al Espíritu Santo, porque yo quiero tener comunión contigo y alabarte siempre, honrarte a ti porque eres digno. Hermanos y hermanas, cuando nosotros entendamos estas cosas, ¿a qué venimos aquí? ¿Para qué Dios nos ha llamado a esta congregación? Cuando entendamos, entonces nosotros vamos a triunfar y vamos a ser victoriosos y vamos a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Porque Dios va a comenzar a manifestarse en nosotros. Comienza Dios entonces a dar lo espiritual, los dones, y a dar aquí lo que dicen en Efesios, que vamos a leer ahora. Comienza Dios a darnos esto en nuestra vida, y entonces vamos a ver también la bendición de Dios, las bendiciones materiales, y todo lo que necesitamos Dios lo va a dar sin que lo pidamos tanto y sin que vengamos aquí solamente a pedir profecía para ver qué me dice. Porque nosotros vamos a ser inteligentes, vamos a ser más inteligentes, y es que vamos a venir aquí a darle la alabanza, la honra y la gloria al Señor. 80% de alabanza a Dios y el 20% entre peticiones, necesidades, anhelos del corazón, imposición de manos y profetizar. Los que tienen los dones, los que tienen los dones espirituales, los que profetizan, tienen un 20% que reparten así. Imponen manos, profetizan, no a todo el mundo, no a todos, sino a unos pocos, porque cada persona no va a ir a profetizarle aquí a 500 personas. Entonces, Él dice, voy a distribuir mi tiempo. Impongo manos a unos poquitos. Los que profetizan, le profetizo a algunos pocos. Luego, dedico el tiempo para mi oración, mi petición, mis necesidades. En eso gasté 20 minutos, 20%. Y el 80% fue de alabanza a Dios. Y Dios se va a alegrar, porque aquí en Salmos dice que Dios se alegra en medio de las alabanzas de su pueblo. Y dice también aquí en un salmo que el Señor Jesús decía, y en medio de la congregación te alabaré. Entonces el Señor siempre destaca la alabanza en los salmos, pero nosotros tal vez no habíamos entendido o no le habíamos dado mucha importancia. Pero pienso que Dios ha estado mostrando que hay que dar mucha importancia a la alabanza para Él, y lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. Entonces dice aquí en el 4:1, dice, Pablo dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Entonces dice que nosotros fuimos llamados. ¿Ustedes qué creen que el Señor nos llamó para qué? Para salvación, para que nos ganemos la vida eterna, para que allí alabemos y glorifiquemos a Dios por la eternidad, pero tenemos que comenzar desde aquí, desde aquí. Y hay que alabar y glorificar a Dios también con nuestra buena manera de vivir. Y en el verso 2, ¿qué dice, hermanos? Bueno, soportar con paciencia, eso es verdad, porque aquí la congregación, cada persona es un mundo diferente, cada persona es una forma de ser, entonces todos tenemos que, en el amor del Señor, comprendernos, tolerarnos y no mirar defectos, sino que con cariño y con amor valorar cada persona. Por el hecho de estar aquí, usted es un hermano mío o una hermana mía, porque usted está buscando a Dios, entonces aquí, ¿por qué nos vamos a odiar, o por qué vamos a criticar, a murmurar o a enojarnos o a sentir enojo o rabia o el uno contra el otro? Entonces dice, no, los hijos del Señor tenemos que amarnos y ser felices porque estamos aquí para glorificar a nuestro Padre. A nuestro Padre. Dice el 3, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz del alma, ¿no? La paz interior. Entonces dice aquí en el verso 4, ¿qué significa unidad del Espíritu? El Espíritu está hablando del Espíritu de Dios. Y que todos vamos a guardar esa unidad, que todos vamos a ser uno solo en el Señor. Entonces dice, un cuerpo, el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces dice, un cuerpo, un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Será que tenemos muchos señores? Uno solo, nuestro Dios. Dice, una fe, que es el Evangelio del Señor. Hemos creído en Cristo Jesús como Hijo de Dios, como el único camino que lleva a la vida eterna, como nuestro mediador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Así que un solo Señor, una sola fe. Y dice también, ¿qué más? Después de la fe, ¿qué dice? Un bautismo. Este bautismo es el del Espíritu Santo, quizá también el mismo bautismo en agua, pero el más que se destaca, el del Espíritu Santo, porque dice que el Señor Jesús vendría a bautizar con fuego, que los humanos bautizarían en agua, pero el Señor bautiza con fuego, que es con el Espíritu Santo. Entonces dice, un Dios y Padre de todos. Este Padre es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, como Dios es uno solo, como el Señor Jesús es Dios también, es Dios, es esa parte de Dios llamada el Hijo de Dios. Y dice que el cuerpo, que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús, Él es la cabeza. Pues lógico que somos uno entonces. Porque nunca hemos visto que el cuerpo camina solo y la cabeza anda sola por el aire. Siempre la cabeza está sobre el cuerpo y el uno sin el otro no pueden vivir ni subsistir. Así nosotros con nuestro Dios. Por eso nosotros aquí, entre todos, tenemos que amarnos, valorarnos, respetarnos. Porque somos miembros de ese cuerpo. Quizás somos dedos, quizás somos uñas, quizás somos tendones. ¿Qué sabemos? ¿Qué somos nosotros en ese cuerpo? En ese cuerpo de Cristo Jesús. Pero como miembros se compara que así como este cuerpo físico de nosotros tiene miembros y todos trabajan. Porque aquí nunca usted ve que la mano derecha le está dando de golpes a la mano izquierda. O que usted va a agarrarse a golpes o a morderse, ¿no? Porque le estorbó un pie. Entonces, como todo hace falta, dice que Dios, que la iglesia es así, que así es la iglesia, todos somos miembros de ese cuerpo de Cristo, y el Señor lo hizo así con ese fin, para que nosotros nos esforcemos a ser uno solo en el Señor.
Uno solo. Eso sí, la sola fe, la sola creencia, una esperanza en el Señor, un solo amor para Dios, una alabanza para el Señor, una alegría para nuestro Dios, una felicidad para nuestro Dios. Que seamos eso, uno. Uno, aunque las personas tengan sus caracteres, su comportamiento, que es lo que Dios estará cada día limpiando, perfeccionando. Y seguimos aquí, que es lo que dice en el verso 7, lean. Bueno, entonces nosotros hallamos gracia delante de Dios. Si nosotros no hubiéramos hallado, los que estamos esta noche aquí, si no hubiésemos hallado gracia delante de Dios, no estaríamos aquí. Estaríamos allá en el mundo, siendo esclavos del diablo. Pero como hallamos gracia ante el Señor, Él nos miró con buenos ojos, aquí estamos. Y el Señor nos está haciendo promesas maravillosas. Y dice que en el verso número 7 dice que el Señor a cada uno le dio un don, dice en el verso 8. Subiendo a lo alto, Cristo Jesús fue el que subió. Cristo Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó cautivo a los esclavos del diablo. Los esclavos del diablo éramos todos nosotros. Y dice que el Señor nos cautivó, nos enamoró. Porque aquí esta palabra cautiva significa enamorar y también significa esclavitud. Entonces dice aquí que Cristo subió a lo alto, se enamoró de los esclavos, de los cautivos por el diablo. El Señor dice que nos cautivó y nos sacó a nosotros de esa esclavitud. Y dice que dio dones. Y también dice que antes de que Él hubiese subido al cielo para enviar los dones espirituales, dice que antes en su amor y en su misericordia había descendido primero a las partes bajas. Aquí está diciendo que las partes bajas de la tierra, pero eso no es físico. Está hablando es una posición que Dios está en las alturas, Dios está en lo alto. Nosotros estamos en un lugar bajo en comparación con Dios. Pero esto no es para compararlo físicamente, de que la gente diga, ah, no, entonces el infierno y el Señor se fue para el centro del globo terráqueo. No. Cuando dice que Él descendió a las partes más bajas, era donde estaban aquellos gente que murió sin Dios y sin esperanza en los días del diluvio, cuando Noé. Entonces ellos estaban allí en un lugar de tormento y el Señor Jesús fue a ese sitio, que es un sitio de baja categoría, para que me entiendan mejor los hermanos, de un estrato bajo, ¿no? De un rango muy inferior. Y el Señor descendió a ese rango inferior a salvar a esta gente, por lo menos a estos espíritus, porque pues la personalidad queda con nosotros, lo único que se destruye es la parte física, pero uno sigue siendo el que es. Entonces el Señor hizo ese milagro primero, salvó a esa gente que se había muerto sin Dios en la época del diluvio universal. Y luego que el Señor hizo eso, entonces fue cuando ya Él sube al cielo donde está el Padre. El Señor está en lo alto. Sin embargo, para que nosotros no comprendamos que esas alturas o eso de estar abajo descendiendo no es físico como nosotros podríamos catalogar, que decimos el sol está muy alto y nosotros estamos muy bajos aquí en la tierra, pero el Señor, Él está en lo alto porque Él es de alto rango, pero Él está aquí con nosotros. ¿Qué me parece? Qué misterio tan grande, ¿no? Dios está en lo máximo, en lo más alto, y sin embargo está aquí con nosotros. Sin embargo, Él está en algunos corazones habitando ya en el corazón de alguien, pero Dios está en lo alto porque Él pertenece al rango más alto, y nosotros los humanos pertenecemos a un rango bajito. Bueno, eso es lo que yo les explico, hermanos, porque hay muchas personas que interpretan la Biblia literalmente, tal como está escrito. Entonces no es que el Señor se fue al centro de la tierra ya, del globo terráqueo físico, no.
simplemente que puede ser aquí mismo en el ambiente, en todo lo que llamamos nosotros cielo, ambiente, espacio. Ahí Dios hace muchas cosas. Ahí en esos espacios está el infierno, el cielo, están los demonios, vive Dios, habita Dios. Dios tiene tantas cosas para manifestarse que nosotros como humanos no alcanzamos a entender ni a comprender. Entonces por eso dice que el Señor subió y que primero ya le predicó a aquellos espíritus para que fueran salvos, y entonces luego ya Él, después de que había descendido, es decir, se hizo inferior el Señor para predicarle a estos espíritus encarcelados. Ya él comenzó nuevamente a tomar su rango superior y subió al cielo a estar con el Padre, a la diestra del Padre. Entonces dice en el verso 10, lean. Entonces esto nos hace a nosotros poner como una breve comparación, que si una persona trabaja en una empresa, en una multinacional, entonces en la multinacional está el presidente de la empresa, ¿no? Después del presidente siguen gerentes y el subgerente. Y el presidente puede estar ahí con el obrero, con el que ya gana el salario, el que limpia el piso, pues digámoslo así, en la empresa. Entonces uno dice, el presidente es de alto ¿qué? Rango. Y en cambio yo estoy aquí barriendo y limpiando el piso. Sin embargo, el presidente me saludó. Estamos aquí juntos, entramos por la misma puerta, o caminamos por el mismo espacio de la empresa, el de alto rango y el del bajo rango. Entonces, ahora sí, ustedes van a entender más en lo del Señor. ¿Qué es lo que significa que Dios está en lo alto? Entonces, cuando dicen Dios está en lo alto, la gente dice, sí está tan lejos, allá más allá del sol de las estrellas. El Señor está aquí con nosotros, pero Él está en el alto rango. Y el Señor ha hecho promesas a todos nosotros. Yo creo que a ustedes se acuerdan que el Señor dice, te voy a poner por lo alto, ¿no? A ti te voy a poner en lo alto, allá en la empresa donde trabajas, donde estudias, donde estás trabajando. Yo te voy a hacer subir, yo te voy a hacer importante. Ese es el rango o la estratificación. Entonces así, hermanos, aquí por eso el Señor decía, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, es decir, el Señor adquirió un lugar especial. Nuestro Señor se enamoró de nosotros y también a nosotros nos ha puesto también en ese lugar especial en comparación de la gente del mundo. Así que nosotros también hoy consideramos que estamos en un nivel y en un rango más alto que la gente que está en el mundo, que no tienen a Dios. Y somos superiores a ellos porque el Señor nos ha hecho superiores a ellos. Porque estamos con un Dios poderoso, mientras que ellos están solos y no tienen quien les ayude. Bien, eso dice aquí que el Señor, después de que hizo todas estas maravillas con sus creyentes, con sus hijos, con los que le siguen, con los que le aman, con los que van a alabar su nombre, entonces, ¿qué es la promesa tan bonita que hizo el Señor en el verso 11? Lean, hermanos. Bueno, puso a estos personajes y les dio un poquitico de un nivel más altico, otro rango más alto. Y él dice que puso a esta gente en la iglesia ¿para qué? En el verso 12 dice que para que se perfeccionen los santos o los creyentes. Dice, para que cada creyente pueda trabajar en el ministerio de la evangelización, de predicar el evangelio del Señor. Aquí yo estoy cambiando las palabras, pero porque estoy dando la explicación del verso y la estoy explicando con otras palabras, con palabras de nosotros, porque quizá aquí son palabras de muchos años, el español de hace muchos años. Entonces el español de actual, entonces dice, para que se perfeccionen los santos o los creyentes o nosotros. Y dice, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros trabajemos en esa obra del ministerio que es el Evangelio de Cristo. ¿Qué se hace en el Evangelio de Cristo? Se predica
a Cristo. Se dice que Cristo es el camino que lleva a la vida eterna y que hay que cumplir los mandamientos del Señor para poder vivir en santidad y llegar allí a la vida eterna, ¿no? Ese es el Evangelio, ese es el ministerio, ese es el ministerio que dice aquí, para que todos sean, dice, para perfeccionar a los santos para esa obra del ministerio, es decir, la evangelización, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros que somos el cuerpo de Cristo seamos edificados. ¿Cómo? Aprendiendo la doctrina, aprendiendo el camino de Dios, la voluntad de Dios, aprendiendo los mandamientos del Señor. No hagas esto, no hagas lo otro, no pienses así, no pienses mal. Entonces empezamos a cambiar, porque el Señor nos ayuda a libertarnos y nos cambia y nos apartamos del pecado. Entonces nos vamos perfeccionando. Así que todos nosotros como cuerpo de Cristo nos perfeccionamos y nos edificamos. Entonces para eso dice que está, entonces para esta perfección y para esta edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice que ¿para qué? Dice para que todos lleguemos aquí a la unidad, a ser uno en Cristo, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o más bien para que todos lleguemos al conocimiento del Evangelio verdadero de Cristo Jesús, y que nosotros todos nosotros lleguemos a ser un varón perfecto o una mujer perfecta delante de Dios. Dice acá, estoy explicando el verso. Entonces dice, para que todos lleguemos a ser un varón perfecto o una mujer perfecta, ¿comparado con quién? ¿Con la estatura de quién? Comparados para que todos nosotros lleguemos a tener la misma estatura espiritual de Cristo Jesús. Para eso es que el Señor en su iglesia colocó apóstoles, profetas, ¿qué más fue? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque el Señor capacita a estos personajes para que estos personajes enseñen a la congregación que es el cuerpo de Cristo, y todos seamos ¿qué? Perfectos y uno solo en el Señor. Entonces ustedes ven ese trabajo y esa labor del Espíritu Santo o de nuestro Dios o del Señor Jesucristo, que es lo mismo, esa labor de Él. Y entre todos nosotros ahora la pregunta es, Señor, ¿quiénes son los apóstoles, los profetas? ¿Quiénes son los maestros? ¿Dónde están los evangelistas? Esa es la pregunta, ¿no? Amén. Pregunta que usted tiene que hacerse y decir, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para yo poder llegar a ser o un apóstol, o un evangelista, o un maestro, o un profeta, o un pastor? ¿Qué me falta, Señor? ¿Cómo les parece a ustedes esta reflexión? No se nos olvide jamás Efesios capítulo 4. Y siempre léanlo y háblenle al Señor y le dicen, Señor, ¿qué me hace falta? ¿Qué nos hace falta, Señor? Porque no es posible que el trabajo lo estés haciendo una sola persona, o dos, o tres, o cuatro. El trabajo lo tienen que hacer todos, varios, porque en cada iglesia, en cada congregación tiene que existir estos personajes. En cada iglesia deben existir estos personajes. Ya los hay, les cuento. Amén. Los hay, pero todavía no se pueden identificar. Eso que lo haga el Señor. Amén. O que cada persona se haga evidente con sus hechos o con su trabajo o con lo que Dios lo use. Es eso. Así, hermanos, que ustedes si quisieran servirle al Señor aquí. ¿Ustedes quieren ser algo de lo que dice el verso 11? Sí, esto es muy lindo. Y dice que es para perfeccionamiento, para que todos nosotros seamos un hombre perfecto, una mujer perfecta para el Señor.
Se logra la perfección. Alguien me decía, ¿y si se logrará la perfección? Se puede, se logra la perfección. Porque es que la perfección, como lo he dicho muchas veces, no es que caminar por el aire, o no comer o no beber o no dormir, sino cuerpo glorioso espiritual. No. Los espíritus son los que yo no come ni bebe ni duerme. Pero nosotros somos humanos. Como humanos tenemos que comer, dormir, tenemos hambre, sentimos frío, tristeza, alegría, lloramos, reímos, pero podemos llegar a ser perfectos. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer perfectamente puede llegar a ese estado de vivir una santidad, de que en su corazón no está ni el rencor, ni el odio, ni el mal genio, ni el deseo de estafar a la gente, ni la ambición, ni la codicia, ni la avaricia, ni el celo, ni la envidia, ni el egoísmo, ni la mentira, ni la hipocresía, ni de no ser honrado o ser desorganizado. En un hombre o una mujer no puede quitársele todo eso, y un hombre y una mujer pueden ser perfectos. Un hombre y una mujer, hijos de Dios, puede llegar a tener en su corazón, a ser limpio en su corazón, de no sentir envidia, ni sentir ambiciones, ni desear hacerle mal a nadie, de ser sincero con la gente, amoroso, cariñoso con la gente, sentirse feliz con la gente, respetar y valorar a cada persona, a cada ser. Eso lo logrará un hombre y una mujer. Se puede, hermanos. Que el que diga que no se alcanza la perfección está mintiendo. La perfección sí se alcanza. Los apóstoles del Señor, Pablo, Pedro, todos ellos fueron hombres perfectos. Eso de que de pronto le dio una ira a alguno, eso es normal. Al Señor Jesús, a él le dio ira y enojo cuando vio que no se respetaba ni se valoraba lo de Dios, y él tomó y agarró un látigo y le dio látigo a un poco de gente. Y entonces, porque hizo eso, entonces no era perfecto. Como hizo eso, ay no, ya no es perfecto el Señor, porque mire que le dio mal genio, mire que el Señor le dio ira, mire que le está pegando a aquellos, les está dando látigo. Eso no tiene nada que ver con la perfección. Estaban corrigiendo, enseñando, amonestando. Nosotros leemos en la Biblia que dice que Dios le da ira, dice que Dios le da ira con los desobedientes. Entonces Dios es pecador porque le dio ira. Entonces, hermanos, asimismo, nosotros los seres podemos llegar a ser hombres perfectos, mujeres perfectas delante de Dios, porque en su corazón no existe ni el adulterio, ni la fornicación, ni el homicidio, ni la violación, ni hacerle mal a nadie, ni envidiar, ni ser egoísta con la gente, ni envidioso, ni ambicioso, nada de eso. Cuando eso no esté, ni el orgullo tampoco, no ser orgulloso, rebelde, necio, terco, caprichoso. La persona, cuando no sea así, se dice que es ¿qué? Perfecta. Y ustedes dirán, qué difícil es eso. No, hermano, no es difícil. Algunas personas, algunos hombres y mujeres son atados por espíritus malos. Como ustedes saben, existe la brujería, la hechicería, las maldiciones, y hay espíritus malos que entran en las personas. Entonces, esos espíritus malos no permiten, no dejan que la persona razone, que la persona tome decisiones, que la persona se arrepienta, se ayude, no permiten los espíritus. Entonces usted va a ver esas personas necias, rebeldes, iracundas, ¿no? Que empiezan de pronto a vociferar, o a airarse, o a envidiar. Y usted, sin darse cuenta, cae en una trampa, porque usted empieza a juzgar. Decir, esta persona, mire lo que es, mire cómo se comporta. Y dice que en la iglesia, y allá lo veo en la iglesia, y mire cómo se comporta. Pero ¿sabe qué sucede, hermanos? Es una persona atada por espíritus malos. Ustedes, los cuerdos, la gente que es cuerda, debe tener ¿qué? Paciencia y poco de tolerancia, y más bien pedirle a Dios
que liberte a estas personas. Pero usted nunca se nivele con estas personas. Que si le tiran una piedra usted la devuelve, me la tiró, yo también se la devolví. No, porque usted está tratando es con personas atadas por espíritus malos. Entonces usted lo que tiene que hacer es tener paciencia, callarse, déjelo que hable, déjela que hable, trátela con cariño, trate con cariño y venga, te impongo las manos, o yo voy a orar por ti para que Dios te liberte, porque el diablo te está robando muchas bendiciones. Tranquilízate, no te enojes, no grites. ¿Por qué vociferas? ¿Por qué haces esto? Hay personas que tienen espíritus malos y son bien mentirosas y se ponen a engañar o a estafar o a sobornar o a chantajear o a decir mentiras o a engañar en los negocios. Présteme 500 pesos y entonces me presta los 500 y yo no te los devuelvo. Ay, pues no te lo devuelvo, ¿y qué? Haga conmigo lo que quiera. Usted está tratando con personas que tienen espíritus malos. Por lo tanto, usted que es más sabio, más maduro o más cuerdo, sepa muy bien lo que hace cuando preste algún dinero. Diga, esta persona es atada por espíritus, le voy a prestar el dinero y seguro que no me va a pagar, pues no voy yo a perder mi vida espiritual por esto. Está bien, le regalaré el dinero y ya. Pero si yo no tengo dinero, no, yo no le presto porque me hace falta el dinero, entonces no le presto, no quiero tener problemas, porque veo que esta persona, hay espíritus malos que la perturban y entonces no lo dejan comportarse como una persona normal, entonces voy a tener problemas, voy a chocar. Así que, hermanos, esta es la lucha de nosotros todos los días. Esta lucha nosotros la tenemos todos los días en nuestro hogar, con las familias, esposos, esposas, hijos, hijas, familias, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, compañeros de los negocios. Aquí mismo dentro de la congregación también tenemos estos problemas, que todos los días estamos luchando contra esos espíritus malos que usan a la misma gente, usan a las personas, bien sea del mundo, bien sea gente que viene aquí a la iglesia, que se congrega. Esos espíritus vienen y usan, y entonces yo estoy en una batalla continua. Y si yo no soy sabia de reconocer o distinguir que estoy peleando es con el diablo, entonces yo voy a caer en la trampa del diablo y me voy a igualar, como se dice vulgarmente, o me voy a nivelar y voy a hacer lo que el otro está haciendo. Pero si nosotros, los que seamos cuerdos y maduros, estamos orando por la gente, pidiéndole a Dios y a la persona, hablándole con cariño y enseñándole y corrigiéndole, entonces todas las cosas serían diferentes. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces recordemos también lo que el apóstol Pablo nos enseñaba, dice, nosotros no tenemos lucha contra seres humanos de estar peleando ya como los ejércitos en la antigüedad que peleaban. Dice, nosotros no tenemos esa lucha ni esa pelea con los seres humanos. Tenemos luchas es contra las huestes espirituales, contra potestades de los aires, que son todos los espíritus malos. Dice, con ellos es que tenemos esa lucha y esa pelea continuamente todos los días. Así, hermanos, no caigamos en la trampa del diablo. Y cada uno de nosotros sepamos aprovechar el tiempo de nuestra estadía en este mundo, aquí en la iglesia como iglesia, congregándonos. Aprovechemos el tiempo de nuestra vida en todos los lugares para poder comportarnos de la mejor forma, para poder hacer las cosas bien y para que nosotros hallemos gracia ante el Señor y Dios nos ayude a cambiar, a libertar y nos dé poder a nosotros también para cuando oremos por las otras personas que están atadas, Dios nos escuche y liberte a las personas. Porque ese es nuestro deseo, que todos seamos libres, que el diablo no nos tenga esclavizados a ninguno, sino que seamos libres para poder actuar sabiamente, perfectamente, y si llegamos a ese grado de la perfección y podamos ver en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones, podamos ver esos apóstoles, esos profetas y maestros que habla aquí la Biblia, que son tan apetecidos y tan esperados por nosotros con tanta ansiedad, podría decirlo así, que tanto lo esperamos. Pero si seguimos atados, nunca vamos a lograr nada ni a tener nada.
Entonces hay que madurar. Los que no puedan razonar ni pensar, dígale a alguien: yo no entiendo nada, yo no puedo razonar, yo no puedo pensar, yo no entiendo, no comprendo, yo siento que algo me tiene atado, me echan de todos los lugares, me menosprecia la gente, no me dan trabajo, porque yo creo que tengo algo anormal. Por favor, ayúdenme, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que ustedes oren por mí, porque las personas sí pueden hacerlo también, aunque estén atadas y aunque estén un poquito con un desnivel aquí, desquiciados, pueden también hablar, pedir oración por liberación y pedirle a Dios que los libere. A veces en la Biblia uno lee que dice que hay personas que dicen: y en medio de mi locura yo te clamaré y tú me escucharás. Había personas que decían de esta manera: en medio de que yo no tengo los 5 sentidos perfectos, pero tú me escucharás, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Entonces todos tenemos que ayudarnos, hermanos, todos tenemos que ayudarnos, los maduros, ayudar a los débiles, a los inmaduros, y los que están cuerdos, ayudar a los que están atados por espíritus malos. Pero no vamos a entrar en una batalla campal, porque es muy hermosa esta promesa que el Señor aquí hace con la revelación que Dios le daba aquí al apóstol Pablo, con su doctrina de que el Señor Jesús en su iglesia puso estos personajes, y nosotros deseamos ardientemente que Dios se manifieste en nosotros, porque queremos que la iglesia brille, que la iglesia resplandezca a nivel mundial, para que se cumpla lo que dice Isaías, que dice que todo el mundo andará al resplandor de la iglesia. Entonces nosotros estamos en pañales, y le decimos: Señor, estamos en pañales, ayúdanos, Señor, a madurar, a entender y a comprender tu doctrina y a hacer tu voluntad, a hacer tus mandamientos, para que tú estés con nosotros. Bien, hermanos, bueno, entonces vamos con unas preguntas. ¿Dónde están los micrófonos, hermanos? Pues él me decía que pues yo iría a hacer una obra aquí en la tierra, y fue así como yo en una enfermedad que tuve, pues fallecí y fui a la casa de él, me llevó, y él me manifestó que yo tenía que llegar nuevamente a la tierra a hacer esa obra que él me ha puesto, y que yo tenía que cumplirla antes de volver otra vez a la casa de él. Entonces yo pues dije: ¿cuándo comenzará esta obra? Entonces Señor, cuando yo llegué aquí a la casa de él, me dijo: y la obra comienza ya, porque lo acabo de traer para esto, para que comience a hacer la obra. Y aquí estoy pues haciendo la manifestación de él, ¿no? Y creciendo en la palabra del Señor. Y aprendiendo doctrina, y de pronto testificándole a su gente, a los que lo rodean. Ese es el trabajo. Dice, la gente dice: ¿cuándo será que voy a predicar? Si nosotros ya estamos predicando, cuando le hablamos a nuestra familia, al vecino, a ellos les hablamos de Dios, eso se llama predicar. Eso se llama predicar. Así que no vayan a malinterpretar cuando les profeticen: y tú vas a estar predicando mi palabra. Ay, ¿qué será predicar la palabra? Pues es que predicar es testificarle al vecino, al compañero de estudio, de trabajo, a la familia, a las personas que no tienen la oportunidad. Vaya a la iglesia, mi iglesia Dios habla, es que ahí en la iglesia están los dones espirituales. Ahí está usted predicando. Es eso, entonces, para que no vayan a sentirse tristes, porque dicen: no, yo ya llevo 10 años en la iglesia, el Señor dijo que va a estar predicando y hasta ahora no. Y entonces mire a ver cuánta gente usted ha traído, ha invitado y ha traído aquí a este lugar. Ahí ha estado predicando sin darse cuenta. Bien. Y verdad que a propósito que ahora los hermanos tienen ya la costumbre de que se ponen a grabar. Estamos dando el estudio bíblico y está todo el mundo grabando y filmando. Resulta que usted, por ponerse a estar grabando ahí, se distrae y usted no pone atención la doctrina. Y usted no pone atención, no pone cuidado y no entiende, no va a comprender, no va a recibir esa enseñanza por estar distraído ahí con el teléfono grabando o filmando. Usted va a perder bendiciones. Así que no se preocupe usted por filmar ni por grabar. A Dios lo tenemos día y noche. Y Él nos repite lo mismo nos dice: no se preocupe, que
A nosotros se nos olvida, pero a Dios no se le olvida y vuelve y me repite lo mismo que me dijo hace 40 años, vuelve y me lo repite hoy. Entonces no se preocupe, porque ahora yo estoy viendo ese fenómeno que se me olvida, de que todo el mundo está grabando, entonces por estar grabando, por estar ahí poniendo, no pone atención la esencia de la enseñanza. Y yo les cuento, hermanos, que la esencia de la enseñanza es lo más importante. Si usted no se concentra en atender a la enseñanza, usted no aprende, usted sale vacío. Entonces, ahí como el Señor liberta, el poner atención, el oír. Por eso dice, en la Biblia dice que la fe vino por el oír de la palabra. Entonces de ahí viene, es como Dios comienza a hacer la obra en la gente, los milagros en las personas. Yo les cuento que yo nunca aprendo haciendo apuntes. Yo nunca aprendo así. Yo me limitaba a escuchar al profesor. Y yo lo escuchaba todo lo que él explicaba. Y los otros eran escriban. Y escriban, y escriban, y escriban. Y cuando van a mirar, ni entienden lo que escribieron, ni siquiera vuelven y repasan, y ya escriben pedacitos, porque se habla más rápido que escribir, y nunca nadie entiende. Y yo siempre entendía todo porque yo le ponía atención. Lo que quedara en mí, eso era lo que ya aprendía. Entonces yo por eso no estoy tampoco de acuerdo en los apuntes, sino en que pongan atención, que eso llega al corazón. Bien, discúlpenme, no es un regaño, es una sugerencia, es una sugerencia. Hermano, buenas noches, promesa de Dios cumplida. Tengo dos preguntas personales. Una es pues con respecto a mi vida, que el Señor siempre me dice que el enemigo me hace mucho daño. Y de enero por acá he visto pues que todas las cosas me salen mal. Bueno, hermano, entonces usted concéntrese cuando usted venga aquí a la iglesia. No venga a pedir profecía, no venga a pedir profecía. Usted venga, abra la Biblia, lee al Señor y usted le ora al Señor poquito. Ya dijimos que el 20% es de peticiones y cositas, pero el 80% es de alabanza al Señor. Entonces usted gastará por ahí 5 minutos diciéndole: Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa que entre más días mi situación es peor? ¿Por qué, Señor? Ayúdame, Señor. Yo no tengo la capacidad de razonar o de hablarte en una forma sabia como se debe, pero así, con mi situación en que vivo, mírame, Señor, y ten misericordia y ayúdame porque yo quiero agradarte. Usted le dice eso al Señor. Y usted lea en Salmos, aprenda palabras de alabanza al Señor, alabe al Señor y dígale: Señor, confío en tu misericordia, creo en ti, Señor. Y no se ponga a estar pensando a que me profeticen, a ver qué me dicen, no. Deje eso a un lado y verá cómo Dios va a actuar en su vida. Y Dios va a tener misericordia de usted, porque es lo más probable que el diablo la ha tenido atada con espíritus y con maldiciones y con brujerías, y eso se tiene que quitar, pero usted tiene que ponerse también, disponerse para eso, proponerse. Entonces pídele al Señor y no se angustie, que eso va a pasar. Bueno, sí, ¿cuál es la otra? Y lo otro, hermana, pues piensa uno el fenómeno que se está viendo a nivel mundial, de los países, de la corrupción, o sea, todo se ve como al revés, la gente corre para un lado, corre para el otro. Y cosas peores sucederán, porque el Señor Jesús lo profetizó. El Señor Jesús profetizó que vendrían cosas terribles, duras, difíciles a nivel del mundo, ya para el último tiempo de nuestro Dios, pero que cada persona, que su iglesia, sus creyentes, aférrense al Señor, y así nosotros estemos en medio de la turbulencia, así en medio de las olas fuertes del mar, así en medio del incendio, del terremoto, del huracán, de lo que sea, estemos nosotros ahí, Dios nos bendice. Dios nos saca adelante, nos guarda, nos protegerá, porque Él va a guardar a sus hijos. Entonces no nos angustiemos por eso. Pidámosle sí al Señor que nos capacite para evangelizar, para hablarle a toda esa gente, hablarle de Dios, porque es que todo eso lo que está pasando en el mundo es porque la gente no conoce a Dios,
no tienen a Dios. Y nosotros no nos hemos capacitado lo suficiente para poder predicar y hablarle a esta gente de Dios. En eso sí debemos de decirle al Señor que nos ayude también y nos capacite para poder testificarle a toda esa gente que conozcan a Dios, por lo menos que tengan un refugio como nosotros lo tenemos. Entonces, en eso sí preocupémonos mucho por servirle a Dios y ganar almas para el Señor. Por lo demás, pues Dios nos guardará a sus hijos. Bien, por aquí otra pregunta. Hermana María Luisa, buenas noches. Promesa cumplida que estaría haciéndole una pregunta. Hermana, sabemos que el Evangelio de Cristo es sinónimo del reino de los cielos y nosotros ya estamos en él, y que el Evangelio de Cristo es el misterio de la piedad. Hermana, sabemos que nosotros debemos ser luz, ejemplo, debemos dar frutos, pero pues me agradaría muchísimo que su merced nos ahondara un poco más al respecto de esto y nos diera más ejemplos. ¿De ejemplos de qué? El misterio de la piedad. Del misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Cristo Jesús, su Evangelio, que Dios lo tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios hizo a Adán y Dios comenzó a formar pues la humanidad, el Señor Jesucristo estaba allí presente en todo. Y cuando Dios castigó a Noé, cuando Noé, el diluvio universal, allí estaba presente el Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, se fue a Egipto, regresó y estuvo en la tierra de Canaán, allí estuvo el Señor Jesucristo presente también como el ángel de Jehová. Él estuvo allí. Por eso los apóstoles dicen que es el misterio de la piedad. Piedad significa pío, piadoso, santo, justo, significa piedad. Entonces dice que el misterio de la piedad era Cristo Jesús, que estaba escondido su Evangelio, él escondido en un pueblo que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque el Señor se dio a conocer, fue antes de la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús nació con figura humana, es cuando Él se da a conocer, porque antes Él estaba trabajando en espíritu, como es Él, espíritu, así trabajó en el pueblo de Israel. Y por eso los apóstoles dicen el misterio de la piedad escondido desde antes de la fundación del mundo. Es eso el Evangelio del Señor, que estaba desde antes de la fundación del mundo y nadie se dio cuenta. El pueblo de Israel nunca se dio cuenta que el Señor Jesús estuvo con ellos, anduvo con ellos. Así que el Señor Jesús por eso dice, yo estuve con Abraham, Abraham vio mi día, se gozó de ver mi día, y los judíos le decían, usted es un mentiroso porque usted no tiene 50 años, y en cambio Abraham hace miles de años que murió, entonces ¿cómo va a decir que Abraham estuvo contigo? Entonces el Señor estaba hablando era de la antigüedad, que él había estado en espíritu como el ángel de Jehová, estuvo con el pueblo de Israel. Él es ese misterio de la piedad, el misterio escondido, Cristo Jesús. El Evangelio. Piedad significa piadoso, o hacer lo bueno, o hacer lo justo, lo recto. Es eso lo que significa. Entonces, las obras que nosotros, porque la hermana dice que para dar obras nosotros tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos para Dios. Los frutos, dice el Señor Jesús, un árbol tiene que dar buenos frutos. Entonces, que nosotros somos un árbol, cada uno somos un árbol. Y ese árbol tiene que dar buenos frutos. ¿Y el fruto cuál es? No pecar. Entonces dice bondad, amor, paz, felicidad. Bueno, el amor encierra de que no se peca, no hay que pecar. Y luego dice que la benignidad, que la templanza, que la paz, que la misericordia, todo eso son los frutos que nosotros damos cuando nos convertimos a Dios. Cuando Dios nos ayuda a cambiar para ser santos, entonces estamos dando frutos. Y la gente dice, tiene frutos de arrepentimiento. Esa persona se le ven sus frutos. Mire cómo es esta persona, tan educado, tan cariñoso, tan amoroso, tan sabio, tan inteligente. Mire cómo sabe de doctrina. Mire cómo trata a la gente. Mire cómo se comporta. Esos son los frutos. Eso es lo que nosotros vemos de las personas. Esos son los frutos que todos tenemos que dar. Bien, otra pregunta. Hermano, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta de la Biblia, porque cuando yo llegué a esta iglesia, usted me enamoró. Yo no sabía manejar el internet y prendía el internet cuando yo recién llegué a la iglesia y usted estaba en el Perú.
Y yo le decía al Señor que cuando Él me permitiera verla como yo estoy viendo usted, y esta mañana le pedí tanto que yo pudiera verla porque yo trabajo mucho y decía, Señor, tanto trabajo, ayer el hermano vino y yo no puedo estar por estar trabajando, pero permíteme ver a tu sierva, y Él me dio ese regalo. Y en lo que yo entendía cuando colocaba el computador, siempre estaba la oración donde usted me decía que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces hoy quiero que me explique. Cuando yo llegué a esta iglesia hace 4 años y medio y el Señor me enamoró, ¿qué quiere decir esto que usted me quería enseñar en el internet? Está en Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento. Sí, hermana, sí, lea. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. Bien, ahí está hablando del Evangelio, precisamente de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, que Dios estaría hablándole cuando dice que en lengua de tartamudo hablaría este pueblo. Se estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo cuando la gente estaría hablando en lenguas y también los dones espirituales, porque el hablar en lenguas y los dones espirituales es una señal que nosotros tenemos para saber que estamos andando por el camino correcto. Por eso en la congregación o el lugar donde no se manifieste el Espíritu Santo, donde la gente nunca habla lengua, nunca tienen dones espirituales, ellos están en el error, porque la señal es esa. El Señor dijo, las señales son, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales de mis creyentes, de mis hijos, de los que me siguen, de los que han de seguir mi camino. Entonces, por eso esta es la señal. Y el mandamiento tras mandamiento es todas las leyes y todo lo que el Espíritu Santo continuamente nos habla y nos enseña y nos ordena y nos dice, haz esto, confía, cree, no te desanimes, orar, leer la Biblia, buscar, no tengas envidia, no critiques, no tengas iras, no vayas a divorciarte, no vayas a maltratar a tus hijos. Bueno, ¿cuántas cosas no nos dice el Espíritu Santo? Eso es el mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, que nosotros debemos poner en práctica y analizar, y también cuando leemos la Biblia, analizar la doctrina, porque nos toca desde Génesis hasta Apocalipsis leer, analizar, meditar, para entender y comprender estos maravillosos caminos del Señor, esta palabra del Señor. Y así, de esta manera, Dios nos va enseñando la doctrina, nos la va enseñando a través de la Biblia, lo escrito, y a través de nuestras experiencias, de nuestra vida práctica, a través de lo que Él nos revela, nos enseña, nos habla, por sueños, visiones, profecías, por discernimiento, por los dones espirituales, por los testimonios, por las maravillas y sanidades que hace. Por todo eso nosotros estamos aprendiendo continuamente ese plan de Dios. Y ahí es donde se cumple. Entonces dice el Señor que el que no cree en el Señor será quebrantado, destruido. Y el que cree, pues se formará para el pueblo del Señor, para convertirse en el cuerpo de Cristo Jesús. Eso es lo que habla ahí. Que usted siga adelante, lea la Biblia, alabe al Señor, y acuérdese que hay que alabar más al Señor antes de estar pidiendo tanto, y verá que el Señor añade cada día a nuestras necesidades lo que nos falta, y Dios está ahí propicio a sus hijos. Él no nos va a desamparar. Bien, otra pregunta. Hermana, buenas noches. Quería aprovechar esta oportunidad para darle las gracias por su tiempo, por su dedicación, porque gracias a la disposición de su corazón, hoy en día nosotros somos los que somos, porque yo me he puesto a pensar y mi vida ha cambiado mucho desde el momento en que Dios me trajo, y
me siento muy feliz de estar acá en este lugar y tenerla a usted como maestra, y todos aquí yo sé que la amamos y por eso le seguimos y le valoramos, hermana. Gracias. Quería hacer una pregunta en Apocalipsis 13, Sí, hermano. en el versículo 6, voy a leer del 6 al 10. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí pues la pregunta está donde dice y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y al finalizar en el versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En esto yo medito porque en el estudio bíblico de Job 42, en el versículo 4, donde Job le decía al Señor: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Allí usted nos enseñaba en ese momento que debíamos orarle más al Señor, abrirle el corazón, tenerlo en cuenta, porque a veces nos apresuramos, porque ante las situaciones difíciles viene la impaciencia, la angustia, y nos olvidamos de que tenemos al Señor. Entonces allí, viendo en Apocalipsis donde dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿sí? Y cuando dice que aquí está la paciencia y la fe de los mismos, ahí yo quisiera como resaltar el poder de esa oración, de esa herramienta, no pensando tanto en que se le dé autoridad para vencerlos, ¿sí? Porque también no sé en qué momento es cuando vence a los santos, si es en el momento de una tribulación, dificultad, o es ya en el momento... Bueno, en ese tiempo literalmente estaba gobernando el Imperio Romano, y del Imperio Romano eran los césares los que gobernaban, y ellos se endiosaron. Ellos se convirtieron en dioses y ellos le enseñaban al pueblo que vinieran y los adoraran como a Dios y se arrodillaran y les guardaran toda la reverencia como un Dios, porque ellos se convirtieron en dioses. Eso es esa bestia que en otra, pues digamos en una forma ilustrativa, esa bestia que es la maldad, que es el pecado, que es el mismo diablo trabajando en una ente gubernamental. Entonces ahí trabajó el diablo. Por eso dice que le dio poder para que venciera a sus escogidos. Nosotros recordamos en la historia que esos césares mandaban matar a los cristianos, a los apóstoles, a los discípulos, los llevaban allá a los circos para lanzarlo a los leones, a pelear y a que los quitaran. Y eso se volvía un espectáculo. Y Dios les permitió eso, le permitió eso al diablo, le permitió eso a esos gobernantes, que eran esa bestia, ahí simbolizando en esa bestia. Entonces por eso dice que eso sucedió, y no sabemos si en un futuro otra vez esto vuelva a repetirse, con otros gobernantes, con otros entes gubernamentales que quieran tomar el mundo y hacer del cristiano o del seguidor de Dios alguna cosa mala. Por eso dice que el Evangelio del Señor es para los valientes, y que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios, la eternidad. Entonces por eso nosotros le pedimos al Señor que nos haga valientes también, que seamos valientes, porque quizá nosotros hoy estamos gozando de la libertad religiosa, pero no sabemos en un futuro el diablo que se invente. Es eso. Entonces el diablo puede inventarse muchas cosas, pero la iglesia del Señor no va a acabarse. Dice que el diablo no va a poder contra la iglesia del Señor. Dice que el diablo no prevalecerá contra la iglesia, que la iglesia va a seguir hasta el final. Pues el diablo hará y sacrificará a algunos creyentes, a algunos hijos de Dios morirán sacrificados por la causa del Señor, pero la iglesia del Señor va a seguir adelante siempre. Sí. Bien.
Sí, por allí sí, hermana. Hermana María Luisa, pero permítame de todo corazón hacerle esta pregunta, por favor. Sí, hermana. Génesis 6, 5. 5, 6. Sí puede leer. Gracias, hermana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de confirmar solamente el mal. El 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermana, yo quiero que por favor usted me haga una comparación, por favor, con Efesios 4, 30. Sí, puede leer. Gracias, hermana. Y dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermana, yo quiero que por favor usted me entienda mi pregunta y me aclare, donde dice le dolió en su corazón, con no contristéis el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa eso? Pues Sí, contristar al Espíritu. ¿Qué relación? Disculpe, hermana. Es lo mismo, digamos que contristar al Espíritu Santo es producirle dolor o tristeza a nuestro Dios por causa del pecado. Ahí en Efesios, cuando dice no contristéis al Espíritu Santo, es con el pecado. Si nosotros, diciendo que tenemos ya el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos dones espirituales, y de pronto seguimos pecando o recaemos en el pecado de adulterio, fornicación u otras cosas, dice que ahí se contrista el Espíritu Santo, Dios se pone triste y el Espíritu Santo queda ahí como atado en nuestra vida, no se manifiesta en nuestra vida, quedaría como dormido, como quieto, sin ninguna actividad en nuestra vida. Y nos deja ahí solos para que nuestra carne pues haga lo que quiere. Entonces Dios no está agradado con nosotros de ir a cometer esos errores de contristar al Espíritu Santo. Entonces hay que ser cuidadosos en ello, porque en el momento no se ven los resultados, no se ve el castigo del Señor, no se ve en el momento, se ve quizá mucho tiempo después. Pero Dios sí da látigo, porque Él dice que a una persona que le ha dado lo espiritual, que le ha dado la evidencia de la existencia de Dios en su vida y que recaiga en pecado, dice que esa persona ya no tiene ninguna justificación y que ¿qué merece? Merece el castigo. Eso es lo que dice ahí en Hebreos, dice merece el castigo, así como la tierra, si no le cae lluvia, pues no produce, y si no produce, pues la hierba seca, lo que esté seco, hay que quemarlo. Entonces eso es lo que dice el Señor, que nosotros debemos hoy en día, ya en la iglesia, ya por causa de los dones espirituales, ser muy cuidadosos de ir a recaer en el pecado. La gente quizá no vea, que yo cometí el pecado, entonces la gente no ve eso. Y yo vivo, yo disimulando y aparentando y me vengo para la iglesia y aparento, pero estoy viviendo allí en mi pecado que nadie sabe, en un pecado oculto para la gente. Entonces uno dice eso, y dice, y además sigue tanto tiempo que yo estoy así y Dios no me ha castigado. He oído mucha gente que dice eso, pero lo que pasa es que el castigo no viene de un día para otro, eso a veces se demora, pero cuando llega, Dios llega con el látigo. Y nosotros, como hijos obedientes a Dios, ¿para qué buscamos que Dios nos dé látigo? Recordemos que en un hogar, en los padres de familia, cuando tienen sus hijos, los hijos procuran comportarse bien con sus padres para no recibir un castigo, una disciplina, para que sus padres se sientan orgullosos de ellos. Nosotros hacemos lo mismo con nuestro Dios, comportarnos bien para que nuestro Dios se sienta orgulloso de nosotros. Y si somos necios y desleales, pues el Señor nos castiga fuertemente. ¿Y quién pierde? La gente, nadie nos va a tender la mano en el momento que el Señor nos vaya a dar látigo. Así que hay que ser cuidadosos y sabios en este aspecto. Amemos a nuestro Dios. Puestos en pie, hermano. Amemos a nuestro Dios. Y amar a Dios es hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Amar a Dios es no pecar. Amar a Dios
es amar también a la gente, a nuestros semejantes como a nosotros mismos, no pecar, no ofenderlos, no robarlos, no maltratar a nadie, no lastimar a ninguna persona. Eso se llama también amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude y a que nosotros podamos lograr ser sus hijos y ser hombres y mujeres perfectos. Gracias le damos a nuestro Padre, las alabanzas para Él. Glorioso es el Señor, vamos a estar orando, Padre Santo. Gracias, gracias eterno Dios. Gracias Señor, porque esta noche hemos estado aquí hablando de ti, Señor, porque nunca nos cansaremos de hablar de ti. Nunca nos cansaremos, Señor, de predicar tu palabra, de predicar tu nombre, de ensalzar tu nombre, hablar de tus maravillas, hablar de tu poder, de tus grandezas, hablar de tus promesas, hablar de todo lo que tú haces, los milagros, las sanidades, las liberaciones, hablar de todas las bendiciones materiales que nos das, las bendiciones espirituales, promesas hermosas que nos has hecho y que has cumplido. Nunca nos cansaremos de resaltar tu poder, tu magnificencia. Gracias Padre Santo, gracias Señor. Palabras nos faltan, Señor, para expresarlas delante de ti como lo mereces, Señor, que eres un Dios creador, un Dios poderoso, dueño del universo, dueño de nosotros, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Rey. Eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Bendito y alabado tu nombre. Bendito seas, mi Señor. Las alabanzas sean para ti, la honra sea para ti, la gloria sea para ti por siempre. Bendito Dios, quien como tú, Jehová, grande eres y digno de suprema alabanza. Tu mano poderosa en esta noche, tu mano milagrosa, tu mano sanadora, mi Señor, tu mano llena de prodigios y milagros en esta noche, Señor, para cada hermano, cada hermana, para cada persona que ha venido, para cada niño, para los ancianos, para todos aquellos, mi Señor. Misericordia, Padre mío, tu amor, mi Padre, tu misericordia para cada uno, sanidad para cada uno, liberación para cada uno. Quita, Señor, esas cadenas, rompe esas ataduras y esas cadenas y esas maldiciones del diablo que están atando a muchos y no les permiten que tengan cultura ni que tengan libertad para alabarte, para aclamarte, para orar, para buscar tu rostro, como tú lo mereces, mi Señor. Padre mío, gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, mi Señor, y en el nombre de Jesucristo tu Hijo amado estamos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Gracias por tus bendiciones, por tus prodigios y por tus bendiciones que has dado y los milagros y las sanidades y liberaciones que has hecho en esta noche a todos tus hijos. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y darnos nuevas fuerzas cada día. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Poderoso eres, mi Señor. Gracias a ti, mi Señor. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Padre. Bendito y alabado nuestro Dios. Gracias al Rey Todopoderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Los quiero, los amo.